El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ponemos nuestra atención en la reflexión de este día de la palabra de Dios, teniendo en cuenta el cuarto día de este dosavario de preparación para celebrar a la Santísima Virgen de Guadalupe en todo nuestro continente americano. El tema de este día es Santa María de Guadalupe, una madre que nos impulsa a ser misioneros de la buena nueva con aquellos que sufren la inseguridad, la violencia y el miedo. La promesa divina viene en un auxilio del pueblo de Dios que ha experimentado el pecado y sus trágicas consecuencias. Se espera a un hombre nuevo, un vástago, una nueva realidad que el Señor enviará para sacar al país de la crisis. El profeta Isaías, la primera lectura que hemos escuchado hoy, propone la imagen de un resto fiel. El Señor puede llevar a cabo nuevos prodigios y nuevas obras de salvación, aún con pocos seguidores. Cuando alguien dice o escucha que la iglesia está perdiendo adeptos, muchos adeptos cada día, parece que a algunos ni siquiera nos preocupa eso, porque ya el profeta ha dicho que solo quedará un resto fiel, y con esos pocos, dice, con esos pocos seguidores de su alianza, el Señor puede llevar a cabo nuevos prodigios y nuevas obras de salvación. Será suficiente. Esta porción fiel serán los rescatados y salvados de la muerte, muestra del amor fiel de Dios. Se llamarán santos, pues serán purificados por el Espíritu del Señor para renovar los prodigios del Éxodo, y la asamblea litúrgica será visitada por el Señor. En el Evangelio que hemos escuchado, vemos cómo maravilla a Jesús la fe de un pagano, el centurión romano. Para los contemporáneos de Jesús, ese personaje es una persona impura. Sin embargo, explicita su propia fe convencida, concreta, acompañada por un profundo sentido de su propia indignidad, siendo consciente de no poder presentar ninguna excusa. Su fe auténtica sabe que el poder de la palabra de Dios manifestado en Jesús no tiene fronteras. Jesús alaba la fe
de este pagano, como auténtica fe salvífica, un ejemplo del camino de fe del discípulo que pasa de la confianza en Jesús, que puede curar, a la acogida de su persona como enviado de Dios, es decir, la apertura sincera y total de la fe. Hay algunos detalles en este pasaje del Evangelio que podemos mirar. Cómo hay un verdadero entendimiento entre Jesús y un pagano. La fe de un hombre y la confianza de este pagano en Jesús. Y la respuesta de Jesús ante la fe de este hombre. Nos dice el Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe: los pastores encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. El pesebre es signo gozoso para los pastores, es lugar donde se encuentra el Salvador. Dios está junto a ellos. Nace en un pesebre. Para María, la Santa Madre de Dios, no fue así. Ella tuvo que pasar por el escándalo del pesebre. El anuncio del ángel le había dicho sobre el trono de David, y ahora debe colocar al Hijo del Altísimo en un pesebre para animales. ¿Cómo se concilia la gloria del Altísimo y la miseria de un escándalo, de un establo? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay de más cruel para una madre que ver a su propio hijo sufrir la miseria? Pero no se desanimó. María permaneció en silencio. La actitud meditativa de María es la expresión de una fe madura, no de una fe que acaba de nacer, sino de una fe que se ha convertido en fecundidad espiritual a través de la prueba. Aprendamos de la Madre de Dios esta actitud: conservar meditando. Porque hay ocasiones en que también nosotros tenemos que sobrellevar algunos escándalos del pesebre. Tenemos la esperanza de que todo va a salir bien, pero de repente cae como un rayo de la nada un problema inesperado y se crea un conflicto doloroso entre las expectativas y la realidad. Pasa también con la fe cuando la alegría del Evangelio es puesta a prueba por una situación difícil que nos toca atravesar. Pero hoy la Madre de Dios nos enseña que es necesario, que es el camino angosto para llegar a la meta, la cruz, sin la cual no se resucita. Es como un parto doloroso que da la vida a una fe más madura. Actuando precisamente como María, conservando y meditando. María, en primer lugar, conserva, es decir, no rechaza lo que ocurre, conserva en el corazón cada cosa, todo lo que ha visto y oído. Acoge la realidad como llega, conserva meditando. En su corazón, en su oración, realiza este proceso extraordinario. Une las cosas. Por esto María es madre del mestizaje. Su mirada es inclusiva, que supera las tensiones, conservando y meditando en el corazón. Es la mirada de las madres que abrazan las situaciones de los hijos. Es una mirada concreta, que no se desanima, que no se paraliza ante los problemas, sino sabe superar obstáculos y conflictos. Saben infundir paz. Así nos enseña a transformar las adversidades en oportunidades para renacer y en oportunidades para crecer. Los obispos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también nos enseña que el lugar donde recibimos la salvación traída por Jesús es la Iglesia, comunidad de aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones inaugurado por Cristo, pueden recibir la plenitud del Espíritu de Cristo.
Comprender esta meditación salvífica de la Iglesia es una ayuda esencial para superar cualquier tendencia reduccionista. La salvación que Dios nos ofrece, de hecho, no se consigue solo con las fuerzas individuales, sino a través de las relaciones que surgen del Hijo de Dios encarnado y que forman la comunión de la Iglesia. Además, dado que la gracia que Cristo nos da no es una salvación puramente interior, sino que nos introduce en las relaciones concretas que Él mismo vivió. La Iglesia es una comunidad visible. En ella tocamos la carne de Jesús, singularmente en los hermanos más pobres y más sufridos. La Iglesia en México tiene la misión de presentar a Jesús como Redentor del mismo modo como Él realizó la obra de la redención, con la palabra y con el testimonio. En la autodonación libre y por amor, desde el compromiso por el sufrimiento del otro, en la compasión y en la solidaridad, en el estilo de nuestras relaciones interpersonales, en el modo en el cómo tratamos a los demás, en lo que el sufrimiento ajeno nos afecta y nos mueve a la justicia y a la misericordia. ¿Qué hacer ante este llamado de Dios, de Jesucristo, para ser verdaderos discípulos de la misericordia, de las cosas nuevas? Primero, conocer y difundir la riqueza del método guadalupano de evangelización que contiene la pedagogía, es decir, el modo materno de Dios, de su cercanía con nuestros pueblos y culturas. Segundo, acompañar y formar familias para vivir el encuentro con Jesucristo vivo, que permite favorecer acciones de misericordia hacia los más débiles, hacia aquellos que se encuentran en situaciones de inseguridad y miedo. Y tercero, promover entre los líderes sociales, políticos, influencers, procesos evangelizadores de cambio que promuevan la unidad y la reconciliación con fundamentos en el querigma del Evangelio y el acontecimiento guadalupano. Que el Señor nos conceda la gracia de caminar de la mano de Santa María de Guadalupe en este Adviento que hemos iniciado. Que así sea.